Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Sí, es muy importante. Ya cuando no hay... Por eso uno puede predecir a cuando alguien se dice, oh, ya me voy a jubilar, se jubila, dices, sí. Oh, ya va rumbo a la muerte, ¿verdad? 2, 3 años, ya va, ahí va a quedar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque para seguir viviendo tienes que tener trabajo, tienes que trabajar, tienes que hacer actividades. ¿Y por qué trabajas esas actividades? Pues esperemos que no sea porque no tienes para comer, sino que sea porque te interesa algo, ¿verdad? Porque tienes un propósito en la vida. Mientras tienes un propósito en la vida, ese es el combustible que lo mantiene a uno vivo, lo mantiene a uno hacia adelante. No importa la edad, ese es básico, es básico. Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de los beneficios de los viajes astrales. Y otra cosa que ahorita me acordé que en uno de tus libros de cómo resolver problemas personales hablas de que el cuerpo le produce cierta amnesia al espíritu. Entonces cuando uno está metido en el cuerpo, como que no puede uno recordar porque está metido. O sea, es como que eso te produce cierta, como dije, amnesia. O sea, pero como que al liberarse es cuando uno puede recordar todo ese pasado, ¿no? Sí, el estar dentro del cuerpo es como un atrapamiento, ¿verdad? Y la idea de la amnesia viene de... sí, hasta la podemos encontrar escrita en libros de hace más de 2000 años. El filósofo Platón decía que saber era recordar, ¿verdad? Decía que era como entrar a una cueva y donde había una luz detrás de ti y ver unas sombras en las paredes, ¿verdad? Y esas sombras no es que aparecieron ahí, sino que son sombras que te siguen a todas partes, y ese conocimiento así te sigue a todas partes donde vas. Y muchas veces el problema es que lo anda uno buscando en un libro, lo anda buscando uno en otras, pero el conocimiento está en el recuerdo, en poderlo agarrar de tu pasado. Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos, y espero que te guste este podcast de los beneficios de los viajes astrales. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor, y tengo aquí a Carlos González a mi lado. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy muy padre, muy a gusto, muy relajado. Siento que el ambiente está cambiando, hay todavía muchas confusiones, pero está un poquito mejor que hace 2 o 3 semanas. Sí. Así como dan el tiempo en los teléfonos, te dicen mañana va a estar lloviendo, etcétera. Yo doy cómo está la vibra. Está bien. Se siente como un vacío, ¿no? Como que no hay tanto ruido, tanto escándalo, tanto antagonismo en el aire. Exacto. Qué bueno. Bueno, pues antes de empezar el programa de hoy, queremos responderle a un mensaje que nos mandó Araceli. Ahorita se los vamos a poner para que lo escuchen. Hola, soy Araceli Barraluna y quisiera mi tarea para el crecimiento espiritual. Espero recibir alguna tarea y sobre todo deseo hacerla. Gracias a el maestro Carlos González y a Roberto Aceves. Que tengan un excelente día. Y ahora sí, le vamos a contestar a Araceli. ¿Qué le dirías a Araceli para su tarea? Hola Araceli, gracias por haber enviado esa pregunta, es muy interesante. Para que tú puedas avanzar en la parte espiritual, hay muchos mantras que te podemos dejar, pero vamos a empezar con uno que es muy, muy importante y que te recomiendo que lo hagas durante 30 días mínimo. Todos los días lo repitas varias veces. Si puedes repetirlo mínimo 5 minutos en la mañana y 5 en la noche antes de dormir, está bien. Si puedes hacerlo 200 veces o 1000 veces diarias, mucho mejor, ¿verdad? Aquí va el mantra, mira. Es
energía universal, dame las herramientas necesarias para que yo pase a un nivel espiritual mayor. Entonces, no lo voy a repetir porque ahí ya queda grabadito, lo puedes escuchar varias veces que quieras, ¿verdad? Y si lo repites todos los días, por 30 días, vas a ver que vas a notar algo muy padre. Suena padre. Y ya saben, el que quiera, la aplicación que se llama Anchor o Anchor en español, tiene una opción para el que quiera mandarnos sus mensajes de audio y nosotros podemos ponerlos en el programa y contestarle sus preguntas también por ahí. Muy pocos saben de eso, así es que ahora ya saben que pueden hacerlo de esa forma. De todas maneras también, si nos quieren mandar un mensaje o un texto, como ya varios me lo han mandado esta semana, también les podemos contestar por texto. Así es que gracias. Y el día de hoy vamos a hablar de la cuestión del espíritu, de salirse del cuerpo, de esos misterios que pasan a veces que uno se pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno se muere, cuando deja el cuerpo? Últimamente muchísima gente ha estado sufriendo de pérdidas de alguien y pues hay mucha gente que está perdiendo la vida por el virus, por otras cosas que están pasando, por el estrés. Entonces pienso que es un tema que puede ayudarle a muchos y que también le interesa a mucha gente como el salirse del cuerpo, ¿no? Tener viajes astrales, como no se puede viajar, pues por lo menos por ahí se puede, ¿no? Y más barato porque no tienes que pagar boleto, ¿verdad? Exacto. Ni tienes que llevar maleta ni nada, sino nada más viajar de un día para otro. Fíjate que es un tema que existe, ¿verdad? Existe desde hace mucho. Uh-huh. Es un tema tan antiguo como la antigüedad del ser humano. Siempre en todas los ritos antiguos y modernos siempre interviene el espíritu. De hecho, en las invocaciones antiguas de hace miles de años, uh-huh, una manera era prender una fogata, ponerse la gente alrededor, usar tambores, ¿verdad? O algo que pudieras llevar el ritmo, porque parte de lo rítmico hace que tu mente se vaya sincronizando a cierta velocidad y cuando se sincroniza, si tomas una foto de tu cerebro, vas a ver que está en tal vez casi todo de un solo color, ¿verdad? Porque ya se sincronizó y a veces eso se lleva horas para lograrlo con el ritmo del tambor, pero eso se preparaban y después de eso la ceremonia consistía, ya cuando estaban en ese estado, venía el momento de ponerse en contacto con los espíritus. ¿Por qué lo hacían hasta después? Porque en la vida normal uno no anda buscando o viendo espíritus por todos lados, necesita estar en un estado mental especial, ¿cierto? Entonces, cuando ocurría eso, ya al poderse poner en contacto con los espíritus, tenían experiencias muy padres, ¿verdad? Experiencias que en esa época los que dirigían eso, los que estaban más metidos, se llamaban chamanes. Un chamán era eso, era el especie de representante espiritual de las fuerzas del universo, ¿verdad? Entonces, para ser un representante espiritual de esas fuerzas tan tremendas que hay en todas partes en el universo, pues se necesita estar en un estado donde puedas captar más, donde tus sentidos estén más despiertos, donde puedas olfatear mejor, puedas sentir las vibraciones que hay a tu alrededor, que es lo que es muy importante para lo espiritual, ¿no? Uh-huh. Fíjate que este tema ahorita está de moda mucho, hasta ya ves que, no sé si viste la película de Soul de Pixar, de Disney. No. ¿No la has visto? No es una caricatura que acaba de salir en diciembre y también es de un espíritu de una persona que deja el cuerpo por un accidente que tiene, y no quiero decir mucho para los que no la han visto, pero sí, básicamente, o sea, pasa por varias cosas, varias pruebas como espíritu. Y una de las cosas ahorita que estabas hablando de los sentidos que me gustó de esa película es que agarra a otro espíritu, le da unas cachetadas al espíritu, le dice, oye, no siento nada. Dice, exacto, dice, porque lo que siente es el cuerpo, no el espíritu. Y eso me gustó porque se me hace muy adecuado. Entonces, como espíritu, una persona se puede decir que no sufre lo mismo que un cuerpo, ¿no?
Exacto, exacto. Muchas veces cuando se nos muere un ser querido, alguien que estaba muy cercano a nosotros, un familiar o alguien que queríamos mucho, es importante tratar de estar en un estado de concentración profundo para podernos comunicar con ese ser espiritual, porque aunque su cuerpo lo hayan enterrado o su cuerpo se haya quemado, según el ritual que se le hizo, el espíritu ahí está vagando. Muchas veces ese espíritu no está ahí porque necesita ya sea respuestas o necesita comunicarte algo que no te comunicó en vida, ¿verdad? Entonces hay una especie de lapso de tiempo que pasa. Y yo he visto a mucha gente que una vez que logran comunicarse con ese ser querido que se murió, con su espíritu, con el espíritu, como que descansan, tienen un alivio y mucha parte de la tristeza se les va al sentir, al darse cuenta que todavía existe ese ser espiritual, aunque no se vea, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, mucha gente, yo sé que, por ejemplo, que ha practicado meditación y que hace cosas, y ya lo hemos platicado antes de, por ejemplo, una persona que conozco que ha ido a muchísimos cursos a nivel mundial, pero nunca ha tenido la experiencia de dejar el cuerpo, de soltar el cuerpo, de salirse del cuerpo, y eso es algo que no, yo sé que no muchos lo han experimentado, pero los que sí lo han experimentado como que se les nota, o sea, se les ve un cambio porque se dan cuenta realmente que son un espíritu. ¿Qué le recomendarías a una persona para que pueda tener esa experiencia realmente? Es una experiencia que tiene que ver lo que nos abre las puertas o nos las cierra en la vida, en el conocimiento, en las experiencias, en el éxito, el fracaso, son las ideas. Entonces, cierto patrón, cierto montón, caja de ideas que tengamos nos pueden acercar o nos pueden alejar de un tema. Entonces hay personas que están súper convencidas de que nada más nacieron aquí y que van a crecer y cuando su cuerpo ya esté muerto, ellos ya no dejan de existir para siempre y que ellos son materia y que nada se puede hacer al respecto. Entonces eso, mientras no se cambie eso, se puede hacer muchas cosas, pero si esa idea hay y no le damos cabida a una idea nueva, a la posibilidad de que existe la reencarnación, a la posibilidad de que existen los espíritus, independientemente de los cuerpos, hasta que no la cambiamos es muy difícil hacer algo. Eso es lo primero que podríamos decir que se necesita, porque la idea es en sí muy poderosa. Una idea nos lleva, cuando se materializa, le llamamos que se materializa porque en realidad se vuelve energía, se vuelve algo. Una idea constante que tienes se lleva, como en los inventos se ha visto, una persona sueña en un foco, ¿verdad? Y a lo mejor soñó en el foco por no sé cuánto tiempo, pensó en eso, se convenció y lo imaginó, y un día llega a materializar y a tener el primer foco que existe en el mundo. O sea, hay un cambio, pero todo empezó con una idea. Uh-huh. Y ahora, ¿cuáles serían los beneficios? O sea, ¿por qué alguien debería de querer salirse del cuerpo, liberarse del cuerpo, tener esas experiencias? Porque hay gente que lo busca así como que le nace, ¿no? Pero hay otros como que nunca lo han visto y a lo mejor están escuchando y te dicen, ¿y eso para qué? ¿O para qué lo haría una persona? ¿Tú qué les dirías? Bueno, yo les diría que no lo hicieran, porque si se preguntan para qué o eso, no hay interés ahí, ¿verdad? Es como si a mí me ha sucedido que una vez me regalaron un libro y lo vi de un tema que no me interesaba nada, que no tenía nada que ver, y pensé, lo recibí y dije, ¿para qué quiero ese libro, verdad? Y ahí está guardado, ese nunca lo he leído, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Entonces, no, más bien esto sería, lo espiritual sería para los que sí les interesa, ¿verdad? Porque por los que no les interesa, no ganan nada interesándose. Los que sí les interesa, les puedo decir los beneficios de la espiritualidad. La espiritualidad tiene muchos beneficios. Primero, te da una paz interior muy grande, porque el saber, el tener la certeza de que no nada más viviste esta vida, sino que has vivido antes y que vas a vivir después, pues es un cambio tremendo en la forma de ver las cosas, ¿verdad? Ya todo no es porque, ay, me voy a morir,
ya no voy a existir, sino te hace pensar en 100 años, en 200 años, en qué pasaría hace 500 años. O sea, es una estabilidad en el sentido emocional y te da un alcance visual hacia el futuro, un futuro lejano, ves las cosas diferentes. Ahora la espiritualidad te hace ver que lo material no es lo más importante, sino que hay cosas más importantes, ¿verdad? Como el cómo eres, cómo vives, qué haces, todo ese tipo de cosas. Entonces sí hay un cambio, ¿no? Uh-huh. Y también, como ya hemos dicho a veces de Buda, ¿no? Que se dio cuenta de que era el resultado de todo lo que había vivido. También cuando te das cuenta de ciertas cosas de tu pasado, como que se entiende mejor el presente, entiendes mejor ciertas cosas que nos pasan, porque como ya lo hemos dicho también, hay cosas que a veces se repiten una y otra vez y a lo mejor ya llevamos 10 vidas o 100 vidas con la mismo problema, y hasta que no nos demos cuenta de qué estamos haciendo mal, se puede quitar eso y se puede uno liberar de muchas cosas, ¿no? Del pasado. Exacto. Vamos a suponer también, por ejemplo, que lo que muchas veces me ha sucedido, pero una de tantas veces que me dice una persona, yo a mí me gustaría dedicarme quiero poner un negocio, pero no sé qué tipo de negocio, no sé qué hacer, pero yo quiero independizarme y trabajar por mi cuenta, pero ¿qué me recomiendas que haga, que estudie, etcétera? Entonces le dije yo en aquella vez a esa persona, hace tiempo, le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué en lugar de estudiar, tú que tienes interés y quieres estar viniendo aquí a que te entrenemos, ¿por qué no nos dedicamos un tiempo a recordar, a encontrar un elemento, una parte de tu existencia antes de esta vida, en la cual tú tenías cierto conocimiento que tenga que ver con negocios, ciertas habilidades con relación a eso? Dijo, qué padre sería eso. Se interesó. Entonces empezamos a trabajar cada vez en buscar primero el recuerdo, y luego, ya que teníamos el recuerdo, en cada sesión que venía, a escarbar más qué es lo que había aprendido, qué es lo que recordaba, qué podía recordar, qué había hecho, cómo hablaba, cómo se expresaba, qué pensaba, qué cosas le interesaban, etcétera, etcétera, etcétera. Para no hacerte la larga, llegó un momento en que empezó a darse cuenta, al principio no, pero después se dio cuenta que estaba aprendiendo de su propio pasado, ¿verdad? Estaba aprendiendo de algo que había vivido, y lo único que estaba haciendo es como recuperar, como abrir esa maleta que estaba cerrada por muchos, muchos años. Al abrirla, a empezar a sacar el material que había ahí, que había aprendido, y entonces ya después dedicarse a lo que quería, y poco a poco se le fue prendiendo la idea usando eso, hasta que pudo hacer su negocio, y todo le fue muy bien y muy contenta. Esa es otra manera de probar cuando algo del pasado, tienes cómo aprender del pasado, pero cuando sabes que has vivido antes, tienes aceptas la posibilidad de que habías vivido antes de esta vida. Uh-huh. Es como tener un tesoro en tu subconsciente, ¿no? Uh-huh, que puedes sacar y tener acceso a muchísima información, experiencias, conocimiento de otras vidas que has tenido en ese tema en específico. O también se puede decir que, y también lo hemos hablado, de que puede uno salirse del cuerpo y también curar a otras personas, o hacer como una curación a distancia o cosas por el estilo, ¿no? Claro, claro. Se puede hacer, porque en la cosa espiritual no existe la distancia. Francia o en la tienda de la esquina están casi a la misma distancia, estando espiritualmente, ¿verdad? Uh-huh. Y eso está comprobado en el quantum, ¿verdad? Que le llaman la teoría cuántica, que hay una manera como una partícula salta, puede estar en una parte del universo y el siguiente segundo está en otra parte del universo, ¿verdad? Como aparecer y desaparecer. Entonces es lo
mismo con el pensamiento, con la intención. La persona se puede preparar y puede hacer curaciones. Hay un chamán, un verdadero chamán que se entrena toda su vida para ser chamán, ¿verdad? Uh-huh. Generalmente son generaciones. Se aprende a poder curar a distancia, ¿verdad? Y uh-huh. Lo único es, tiene la experiencia fuera del cuerpo, es un espíritu libre y tiene la capacidad para curar a otros, ¿verdad? Uh-huh. Y otra cosa que ahorita me acordé que en uno de tus libros de cómo resolver problemas personales, hablas de que el cuerpo le produce cierta amnesia al espíritu. Entonces, cuando uno uh-huh. está metido en el cuerpo, como que no puede uno recordar porque está metido. O sea, es como que eso te produce cierta, como dije, amnesia. O sea, pero como que al liberarse es cuando uno puede recordar todo ese pasado, ¿no? Sí, el estar dentro del cuerpo es como un atrapamiento, ¿verdad? Uh-huh. Y la idea de la amnesia viene de, sí, hasta la podemos encontrar escrita en libros de hace más de 2000 años. En el filósofo Platón decía que saber era recordar, ¿verdad? Uh-huh. Decía que era como entrar a una cueva y donde había una luz detrás de ti y ver unas sombras en las paredes, ¿verdad? Y esas sombras no es que aparecieron ahí, sino que son sombras que te siguen a todas partes, y ese conocimiento así te sigue a todas partes donde vas. Y muchas veces el problema es que lo anda uno buscando en un libro, lo anda buscando uno en otras, pero el conocimiento está en el recuerdo, en poderlo agarrar de tu pasado. Uh-huh. Y es parte del despertar de la conciencia, de lo que hemos hablado de llegar a niveles espirituales más altos, porque mientras más va uno evolucionando, se podría decir que uno puede recordar más ese pasado y tener más acceso a ese conocimiento, y puede uno como ser más, como dicen en inglés, awareness, tener más conciencia de todo lo que existe, ¿no? Y lo que ha existido también. Exacto, la conciencia va en proporción a la atención, uh-huh. y la atención va creciendo conforme vas conociendo y desatrapando más la atención que tenemos atrapada en nuestras broncas personales y sobre todo en el cuerpo, ¿verdad? De hecho, una manera de saber, de darnos cuenta cómo estamos más atrapados cuando tenemos un dolor de muelas, ¿verdad? Uh-huh. Ay, me duele la muela. Estamos totalmente clavados en la muela, ¿verdad? Ay, no te quita la atención, no escuchas a nadie, no puedes hacer algo bien porque tu atención está ahí. El dolor en el cuerpo te atrae, y cuando no hay dolor en el cuerpo, también el mismo cuerpo te atrae y quieres ver, dices, ay, tengo una llantita aquí, no me voy a poner eso, y te andas cuidando de que no te vean de cierto lado porque ahí me voy a ver más gordo, gorda, mi peinado, ay, me lo tengo que cortar. Está uno preocupado por el cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Preocupado, está uno atorado en el cuerpo. Entonces, esos son como atrapamientos que lo impiden a uno liberarse y salirse del cuerpo, ¿verdad? Porque uh-huh. Lo ideal sería que tratara uno el cuerpo como un muñeco, ¿verdad? Entonces, por eso a veces le digo a una persona, no, dice, ay, es que no me gusta salir, no me gusta hacer ejercicio. O recuerdo una persona que me decía, es que yo estoy en un gimnasio, pero a veces me da flojera ir al gimnasio. Le digo, no, tú agarra tu cuerpo, lo jalas y te lo llevas. Dice, ¿cómo? Le digo, sí, lo jalas y lo llevas. Tú no te vas a dejar que tu cuerpo te mande. Y lo entendió, y ya que lo entendió, dice, sí, ahora este cuerpo no lo dejo que que haga lo que quiere. Yo le pongo su control y le digo qué hacer. Y claro, ya es otra actitud diferente, ¿verdad? Uh-huh. Y por eso también, de cierta forma, cuando relajamos el cuerpo para poder, por ejemplo, hacer un viaje astral, se requiere el relajamiento completo del cuerpo, o sea, que el cuerpo lo suelte uno. Ya hemos hablado también de eso, de soltar el cuerpo. Porque si está todavía la persona moviéndose o haciendo cosas, como que es más difícil, no es que no se pueda, pero es más difícil que se pueda salir del cuerpo, ¿no? La persona. Sí, el relajarse es indispensable, o es un ejercicio muy padre,
pero el relajamiento ideal sería aquel en el cual soltamos completamente el cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Lo dejamos suelto. Y ahora, cuando una persona dice, oh, sí, ya me estoy relajando, ese es un nivel. Cuando la persona dice, ya solté mi cuerpo, es un nivel más profundo de relajamiento, ¿verdad? Entonces, soltarlo es imaginarnos nada más como si tuviéramos un muñeco de trapo y lo dejamos caer y ¡zas! Cae, ¿verdad? Ajá. No lo estamos soltando, entonces ahí está completamente relajado. Entonces, nuestro cuerpo también se relajaría completamente si soltamos los brazos, las piernas, la cabeza, todo. Y cuando realmente lo soltamos es cuando nos podemos tener una experiencia fuera del cuerpo, porque no podemos tener la experiencia fuera del cuerpo si estamos agarrados a una parte del cuerpo. Uh-huh, uh-huh. Ahora, ¿cuáles serían los riesgos que puede correr una persona al hacer esto? Porque a mí me ha pasado con gente que a veces me dice, no, es que qué tal si me muero, y a veces está ese miedo, ¿no? A mí en lo personal una vez me pasó que estaba meditando y de repente te juro que sentí que me iba a morir en ese momento porque me salí del cuerpo y sentí como tuve que jalar mi espíritu porque si no dije ahí voy a quedar. Y ya me ha pasado con varias personas que les ha pasado algo parecido y está ese miedo, ¿no? De que ya no vaya uno a regresar o que le vaya a pasar a uno eso. ¿Puede suceder? Sí, mira, lo que ahorita voy a contestar con este incidente. Uh-huh. En los años 80, principios de los 80, precisamente en Guadalajara, uh-huh. Sucedió que un tiempo alguien me dijo tenía yo como 5 estudiantes o 4, ¿verdad? En esa época, en ese momento, y me dijo, oye, pero yo, ¿cómo está eso de salirse del cuerpo? Yo quiero. Le digo, te voy a entrenar para que se lo hagas a alguien, ¿qué te parece? Entonces entrené hace mucho tiempo, uh-huh. Y un día, le digo, oh, mira, fulanito, esta persona, practica con esta persona eso que te enseñé. Y entonces estaba en una habitación practicando y de pronto como a la hora sale corriendo a buscarme y dice, ay, no sé si ya se murió o no. Dice, creo que se murió. No se mueve, está totalmente, no me escucha ni nada. Entonces le digo, a ver, vamos a ver. Entonces ya en un minuto lo saqué. Regresamos a la persona a su cuerpo y ya todo normal, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí puede suceder que parezca que se mueren, pero la gente no se muere, ¿verdad? Para morirse tendría que estar totalmente desilusionado de la vida. Decir, ay, ahorita estoy fuera del cuerpo, ¿qué carajos voy yo a regresar, verdad? Con esos amigos, con esa familia, con ese trabajo, ¡ay, ya me voy! ¿Verdad? Eso podría suceder, pero también sería una gran liberación para la persona, le habrías ayudado bastante, ¿verdad? Uh-huh. Si sucediera. Uh-huh. Pero te sentirías extraño o extraña de haber sucedido eso, pero generalmente no sucede. Generalmente es nada más miedo. Es el miedo de morirse. ¿Por qué viene el miedo de morirse? Porque uno lo relaciona, porque toda la gente cuando se muere deja el cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se reactivan esos momentos de dejar el cuerpo nada más con la idea de que, ay, me piden que me salga del cuerpo. Nada más con esa idea se reactivan y pues me da miedo, ¿verdad? Esa es la razón. Pero no, generalmente es muy seguro. Nuestra mente tiene un sistema de autoprotección. Siempre se protege para lo más duro que puede, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no va a suceder, va a seguir existiendo generalmente. Ahorita que dijiste eso me acordaste de hace muchos años que una familia nos pagó para que fuera yo al hospital porque uno de los hermanos estaba enfermo, se estaba muriendo, tenía una infección en la sangre, total que llegué al hospital y ya hablé con toda la familia, ¿no? Con todo lo que me has enseñado y les pregunté qué era lo que el chavo le gustaba. Era un chavo de 30 años más o menos y tomaba mucho alcohol y resulta que tuvo una infección en la sangre y estaba ya por morir, ¿no?
Y total que al estar preguntando me dicen, no, pues le digo, ¿y qué es lo que le gusta a él? No, pues quién sabe. Y le digo, ¿y tiene novia? No, pues no, nunca ha tenido novia. Vive solo, está todo el tiempo solo, no platica con nadie, no tiene... O sea, yo tratando de conseguir una razón para vivir, ¿no? Y ellos querían que no se muriera, obviamente, pero esta persona no tenía nada, o sea, no existía razón para que esta persona estuviera con vida. Y total que empecé a ayudarle a hacerle ciertas cosas que nos han enseñado y regresó, o sea, pudo regresar porque estaba inconsciente. Y cuando regresó me tocó ver todo, se abrió los ojos, estaba consciente completamente porque traje el espíritu de regreso al cuerpo. Y en ese momento básicamente se despidió de todos y les dijo, pues ahí muere, o sea, yo ya no quiero estar aquí, ¿no? O sea, y eso se me quedó bien clarito de que muchas veces la gente muere cuando ya no tiene razón por vivir, y por eso para poder estar bien es muy importante la motivación, ¿no? Como también la mujer que una vez platiqué que es una amiga mía que tuvo cáncer un tiempo y ya los doctores la habían dado de alta, que ya se iba a morir y que estaba en el hospital y que de repente le llega la imagen del papá de su hija y pensó, hijo, le voy a dejar a mi hija sola con este güey, perdón por decir la palabra. Sí. Dijo, ni madres. Y se levantó, se curó del cáncer en ese momento y los doctores no lo podían creer. Esto ya estoy hablando de casi 15, 20 años y sigue viva la mujer. O sea, porque esa motivación de vivir por su hija la hizo que se curara, o sea, que su cuerpo se volviera a estar bien. Y eso pienso que es lo que importa mucho en la vida, ¿no? Sí, es muy importante. Ya cuando no hay... Por eso uno puede predecir a cuando alguien se dice, oh, ya me voy a jubilar, se jubila, dices, oh, ya va rumbo a la muerte, ¿verdad? 2, 3 años, ya va, ahí va a quedar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque para seguir viviendo tienes que tener trabajo, tienes que trabajar, tienes que hacer actividades. ¿Y por qué trabajas esas actividades? Pues esperemos que no sea porque no tienes para comer, sino que sea porque te interesa algo, ¿verdad? Porque tienes un propósito en la vida. Mientras tienes un propósito en la vida, ese es el combustible que lo mantiene a uno vivo, lo mantiene a uno hacia adelante. No importa la edad, ese es básico, es básico. Y eso es algo que tiene uno que tener, ¿cómo te diré? El interés, que ya hemos hablado de eso. Sí. Y también, o sea, tener como un propósito, una misión, se podría decir, de vida, ¿no? Que, como ya dijimos al principio, si uno recuerda su pasado y puede ver sus vidas, como que va a encontrar cierto patrón de ciertas cosas que uno ha estado haciendo por tal vez mucho tiempo, o a lo mejor tiene algo que lo motiva o que lo mueve a la persona a ir en cierta dirección, ¿no? Se podría decir. Exacto. Ahorita me estaba acordando, porque me quedé clavado en lo de los propósitos, de que me recordé de que, bueno, yo creo que mucha gente ha oído hablar de Elvis Presley, ¿verdad? Entonces Elvis Presley era muy famoso en México. Había un cantante en la época que estaba Elvis Presley, que de rock, un cantante de rock en español, que se llamaba Vivi Hernández, y el Vivi trabajaba mucho en shows nocturnos, en centros nocturnos, y le encantaba, era su ídolo. Y recuerdo que una vez estábamos en su casa, mi esposa y yo, platicando con el Vivi, ¿verdad? Y se había enterado, Elvis Presley se acababa de morir unas semanas antes y él se enfermó, fíjate, el Vivi se enfermó al saber esa noticia, porque dice, no, es que el rey ya murió y que no sé, y que no es justo, Ese mismo año murió el Vivi, porque su principal ídolo se murió, ¿verdad? Entonces ya la vida para él no tenía sentido, no tenía ninguna otra cosa. Ahí venía su propósito, porque a veces el propósito es eso, es ir y convertirme como Elvis Presley, o ir y cantar las canciones mientras está Elvis Presley. Pero ya que se murió el ídolo, también se murió él. Entonces es tan importante algo como el quitar un propósito, paz, te deja sin nada. Y para la espiritualidad es más que importante el tener un propósito, porque si no anda uno divagando. La gente que no tiene un propósito a largo alcance, le pasa mucho que
que dicen, oye, pues es que no sé qué hacer, no he decidido, estoy pensando, estoy planeando, voy a ver qué pasa, y se la pasa mucho tiempo así y se sienten incómodas porque no encuentran su lugar en la sociedad, pero no encuentran porque no tienen un propósito. Entonces es muy importante que si no lo tienen, que lo recuerden, ¿verdad? Poder recordar eso, porque alguna vez tuvieron un propósito en la vida. Todos alguna vez tuvimos algún propósito, y el recordarlo y seguir trabajando en eso es muy padre. Y curiosamente, ahorita que estás diciendo eso, también cuando uno hace viajes astrales o meditaciones así de salirse del cuerpo, casi siempre lo curioso es que el propósito es de sanar alguna parte de uno, Sí. tener más autoconfianza, la autoestima o como que hay algo con eso, ¿no? Que se sale uno del cuerpo y como que puede uno resetearse o hacerle un reinicio a todo, y como que cuando uno regresa se siente uno con más vida, ¿no? De cierta forma. Exacto, sí. Sí, le da más vida porque logró algo, ¿verdad? Y tuvo una experiencia, ayudó a alguien o ayudó a algún lugar, hizo que usó la fuerza de su mismas pensamiento, ¿verdad? Ese poder maravilloso que hace que las cosas se puedan alterar o puedan mejorar, o enfermedades se puedan curar, condiciones indeseadas desaparezcan. Y todo eso es más fácil fuera del cuerpo que dentro del cuerpo. Y eso, al hacerlo de cierta forma, también es como reconectar con la fuente del todo, a veces hay gente que le llama Dios o el universo, lo que sea, pero como que pasa algo y se recargan las energías, y cuando uno vuelve a entrar al cuerpo, como que ya se siente algo diferente, ya no te quedan, o sea, los problemas como que se desaparecen por completo, ¿no? Así se siente a veces. Sí, se hacen pequeños, porque cuando al tener una experiencia espiritual fuera del cuerpo, es tener una experiencia donde te sientes más grande del tamaño de tu cuerpo, ¿verdad? Sientes que abarcas mucho, y al abarcar mucho, pues los problemas son más chiquitos. Es como si los ves desde un avión. Cuando ves, a todo el mundo nos ha pasado estar en un avión y al rato ya el problema que estaba allá, dices, ay, no pagué la renta y no tengo dinero. Ya veremos cuando regrese, ¿verdad? Ya no te molesta, ¿verdad? Y la parte de cuando uno suelta el cuerpo y deja el cuerpo, mucha gente le da miedo, pero realmente, o sea, cuando pasa eso, como lo he leído en el budismo y Sí. lo he recordado, como dicen, a veces es un segundo, ¿no? De que tiene uno dolor o lo que sea, pero de repente, pum, se libera y se acaba, y ya de ahí como que se libera la persona y sigue lo que sigue, ¿no? Exacto, sí. Y los niveles, es importante pasar por diferentes niveles de conciencia. Vamos despertando más y más conforme vamos volviéndonos más espirituales, vamos más separándonos y ver la diferencia entre lo que somos y lo que es nuestro cuerpo, en lo que somos y lo que son las cosas, ¿verdad? Uno puede estar tan identificado en la materia que a alguien le dicen, ¿y tú quién eres? Le preguntan y la persona pregunta, pues yo soy ingeniero constructor. ¿Verdad? Sí. Entonces, pero no es eso es lo que estudió, es lo que practica, pero ¿qué es? O sea, la pregunta, realmente, si uno realmente escuchara la pregunta que le hicieron a uno, ¿y tú quién eres? Es como para quedarse pensando, ¿de veras realmente quién soy, verdad? ¿Qué soy? ¿Soy el cuerpo? ¿Soy la materia? ¿Soy mi automóvil? ¿O soy mi caballo? ¿Soy mi bicicleta? ¿Soy la mesa, donde como, la silla? Oh, no, yo soy algo más, ¿verdad? Entonces puede uno profundizar en lo que realmente es uno, y es todo un viaje hacia lo espiritual. Hay muchísimo que hablar de este tema, creo que es muy padre e interesante. Pienso que también es cuestión de practicar. Yo le he dicho a mucha gente, ¿no?, que medita con nosotros, y eso, que mientras más medita uno, mientras más consciente se va haciendo uno, mejor le va a ir a uno cuando llegue a ese punto de soltar el cuerpo y seguir lo que sigue, porque es como una especie de evolución, ¿no? Que va uno evolucionando como ser espiritual y va creciendo en la cuestión de que ya puede tener más control sobre lo que le pasa a uno, y es menos efecto de las leyes, del karma, de otras cosas que existen, pero que el espíritu puede tener más control sobre lo que le pasa y decidir, ok, ahora esto es lo que yo quisiera lo que quiero para la próxima, o lo que quiero lograr en esta misma vida, ¿no?
Claro, así es, así es. Ok. Últimas palabras para terminar este podcast. Claro. Qué interesante. No, sí, muy interesante. Sí, claro. No, pues nada más que hay que escuchar este podcast una vez de vez en cuando y darse cuenta, porque hemos hablado de algunas cositas que se pueden pasar desapercibidas, pero básicamente definiendo, resumiendo esto, podríamos decir que nosotros no somos un cuerpo, sino somos un ser espiritual. Muy bien. Amén. Gracias. Amén. Aleluya. Aleluya. Pues gracias. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Ya saben que estamos aquí todos los martes. Este ha sido un comercial pagado por Viva Mejor. No se crean. Y si tienen alguna pregunta, comentario o nos quieren comentar sus experiencias, acuérdense que nos pueden mandar un audio mensaje o un texto y con todo gusto las contestamos aquí al aire. Y sé que han habido muchas personas que me han platicado historias de espíritus que han sentido presencias en su casa. Vamos a estar hablando más de eso, así es que si tienen alguna historia de eso, mándenosla, si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Tenemos, ya saben, también muchas meditaciones. Hay una que me encanta que se llama El Estado de Chamán en nuestro canal de Viva Mejor, donde pueden escucharla y esa las puede poner en ese estado espiritual muy padre y pueden salirse del cuerpo, les puede ayudar muchísimo para eso. Y pues gracias, nos vemos y gracias también a las personas que nos han estado donando, se los agradecemos bastante, que eso nos ayuda a que este podcast continúe. Gracias y recuerden que aunque sea $1, pero nos puede ayudar mucho a seguir con esto. Nos vemos y hasta la próxima. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejorx3000@gmail.com.